Bienvenidos, bienvenidas a esta CRO Talk, una edición especial donde vamos a abordar el estado actual y futuro del CRO. Y en esta edición tenemos a Ricardo Tallar, CEO y fundador de Flat 101. Tenemos a Waldo, Head of CRO de Times. Buenas, Waldo. Buenas, Ricardo. Y tenemos también a Corti, CMO y socio de Product Hackers. Y a mi compañero Manuel, CRO Manager y cofundador de Print. Buenas, Manuel. Buenas por ti. Buenas, ¿qué tal? Pues lo mejor vamos a hablar de un poco de... Corti no tiene ni nombre. Es ya... O sea, Corti es... Corti, algunos me dicen de claro. cortito, ¿sabes? Ya, o sea... Corti es como Leiva. O sea, no tiene nombre ni apellido. Es ya... es monosílabo. Es Sí. Cher, es Zendaya, ¿no? Es como no necesita ningún tipo de No apellido. necesita presentación. Tampoco, Sí. tampoco. Me gusta lo de Cher. Es como Cher. Sí. Tiene muchas interpretaciones. Empecemos contigo, Corti. Vistazo general. ¿Qué ha cambiado en Product Hackers desde la llegada de la IA generativa? Ope, pues te voy a decir todo y nada. Yo así, como tengo ascendencia gallega, lo dejo así en un en un depende. O sea, yo diría, y luego a ver también cómo lo ven Ricardo y Ubaldo, cómo lo están viviendo. Por un lado hay un cierto continuismo en clientes porque hay, o sea, es como hay mucha gana de hacer cosas, pero no en todas las casas están dispuestos a hacer mucho cambio y hay mucha continuidad en trabajos que estábamos haciendo. En ese sentido hay como mucha propuesta de evolución, ¿no? De que hay que ir sembrando y trabajando, porque sí que hay pues, interés en, hablamos antes de empezar a grabar, ¿no? Pues temas de geo, en temas de cómo cambian las interfaces y todo este tipo de cosas. Pero ya te digo, en clientes hay como distintos niveles de madurez y distintos niveles de riesgo y por lo tanto un porcentaje alto de continuismo en muchas cosas. Nosotros internamente, como nos estamos preparando, tiene mucho que ver con cómo capitalizamos los datos que ya teníamos. Nosotros hace muchos años creamos Experimenter, que era una herramienta donde pues guardábamos todos los experimentos de clientes, un gestor documental. Teníamos ya la visión de algún día aprovecharlo genial y pues es como que ha venido el momento perfecto en el tiempo para activar toda esa información. Entonces, al final, estamos tratando de que experimentos junto con otra serie de herramientas sean como nuestro cerebro organizativo. Tenemos ahí más de 7.500 experimentos documentados en clientes, sectores y demás. Y estamos trabajando en cómo activar toda esa información para cada uno de los clientes y luego un poco para nuestros equipos. Y lo que vemos mucha evolución por ese lado, ¿no? El cómo podemos agilizar todo el proceso de experimentación que a día de hoy es, bueno, hasta ahora era todo lo ágil que podía ser, pero cuando lo analizas con una perspectiva muy abstracta no es tan ágil como nos gustaría, ¿no? Porque al final, pues para hacer un experimento, pues hay un diseño de hipótesis, hay una recogida de información, había que hacer pues diseños, desarrollos, un montón de cosas y era un proceso relativamente lento, si quieres hacer muchas cosas, y ahora sí que creemos que con todo la IA lo estamos pudiendo acelerar bastantes. Pero yo creo que siento como dos velocidades, ¿no? Lo que estamos construyendo, lo que estamos creando y lo que nos apetece hacer y lo que hablamos, ¿no? Lo que escribimos también en LinkedIn, ¿no? Que es lo último y lo bonito, pero luego en el día a día pues hay mucho de trabajo clásico, ¿no? Classic mode, al menos es un poco como lo estamos viviendo. Interesante. Ricardo, ¿qué ha pasado en Flat desde entonces, desde la llegada de la IA generativa? Bueno, yo te diría que en Flat pasan muchas cosas todos los años, o sea, da igual que llegue la IA o no, como en cualquier empresa, ¿no? Y también como en cualquier persona que trabaja en el sector, si lo podemos llamar así, digital. O sea, yo creo que hay que partir de la base de que nosotros trabajamos en algo que es volátil y con un grado de incertidumbre siempre muy elevado. Porque para empezar no depende de ti, o sea, mañana aparecen, hace años, ¿no? Pues mañana aparecen redes sociales, pasado aparecen cambios en los algoritmos, al otro día aparecen activos digitales nuevos, tecnologías diferentes y esto cada año sucede 20 o 30 veces. Entonces, lo que alguien hace en 2020 ya no se parece a lo que haces en 2025, ¿no? El fondo de la cuestión está porque al final todos trabajamos para optimizar pues, los negocios de los clientes para los que trabajamos y para que funcionen lo mejor posible, que básicamente es vender el máximo con el mínimo coste u obtener otro tipo de resultados, ¿no?
Y yo diría, por diferenciar un poco de lo que ha dicho Corte, yo diría que para mí la principal diferencia es la velocidad y el nivel de aprendizaje. O sea, yo llevo en esto desde el año 98, o sea, 28 años ya, que empecé a trabajar en el mundo de las webs y digital, o sea, las webs en aquel momento, y nunca en 28 años he sufrido, y además lo digo así, he sufrido un nivel de velocidad tan vertiginoso. Pero a la vez esa velocidad también genera muchísima incertidumbre. Y también, ahora que ya llevamos unos años con la IA, mucha inseguridad. Y me explico. Tú puedes tener procesos que has trabajado con IA y de repente esa IA cambia el modelo, o hay un cambio en el modelo, y esos procesos que funcionaban perfectamente con un modelo anterior empiezan a fallar como una escopeta de feria con un modelo posterior. Entonces yo creo que todas las empresas y todos los profesionales estamos en una fase de aprendizaje más exagerada de la que hemos vivido previamente en otros momentos, porque tampoco es tan sencilla. O sea, tú antes, bueno, pues cuando Analytics cambió su forma de medir, pues te gustaría más o menos, pero era fácil adaptarse. Pero es que aquí hay varios agentes, pues tienes Anthropic, tienes a Perplexity, tienes a ChatGPT, tienes modelos independientes, está Seedance por un lado, tienes cosas como Higgsfield, tienes cosas como Eleven Labs, tienes un montón de historias y en paralelo todo lo de antes. Entonces yo creo que está aprendiendo. Creo que en la gran corporación hay mucho interés en utilizar la IA, pero se hace de una manera muy reposada y con experimentos paralelos. Creo que mucha gente pues, va tirando de la inercia y va probando cosas en paralelo, en poquito a poco. En España, el principal uso al que se le da la IA es, a diferencia de otros países, en España el principal uso que se le da a la IA es textos e imágenes. Eso es prácticamente el grueso. Sí creo que la llegada de la IA descubre la mediocridad de la mayoría del marketing digital y sí creo que la llegada de la IA permite mucha democratización en las acciones. Es decir, gente con poquitos recursos, con una cuenta mensual de Higgsfield de 50 euros al mes, puedes construir unos anuncios y unas cosas visuales para publicitarte acojonantes. Entonces, ahí estamos, lidiando con todo esto. No es poco, no es poco. ¿Y Ubaldo, vosotros en Lines? No soy portavoz de Lines, que cuidado, que aquí sé que algunos Iñakis ahí dirían, cuidado. No, pero algo podré contar, no os preocupéis. A ver, yo fijaos que muy en la línea que ha dicho Corti y Ricardo, creo que al final todo lo que estamos viviendo desde el punto de vista de la agencia es a veces ese balance entre el interno, ¿no? O sea, tú como consultora tienes que trabajar a nivel de IA generativa una serie de prácticas a nivel interno. Y luego, claro, otra cosa es lo que tú ofreces a nivel de servicio y cómo reconfiguras esos servicios que antes ofrecías para que tengan respuesta a los retos que ahora tienen los clientes. Entonces, claro, de alguna manera nos damos cuenta, y esta es mi opinión personal, que al final los procesos que antes utilizábamos están caducos. La mayoría de ellos. Yo hace un año lancé un libro que ponía encima de la mesa un proceso y yo no tengo problema en decir que ese proceso, que no quizá el mindset que había detrás, pero tengo problema en decir, sí, se ve, no se ve, pero se intuye. Aquí está. Se intuye. Ahí, el que tiene la portada más bonita, comprad de eso, Ese. ¿vale? Ese, la portada bonita. No mérito mío, desde luego. Aquí entre todos tenéis un poco de libros ya. pero bueno, como quería decir, es que ese proceso ha caducado y no pasa nada y hay que decirlo y tal. No quizá el mindset, no lo que dibujaba de manera subyacente, ¿no? Pero sí la metodología formal. ¿Esto por qué pasa? Porque todo proyecto de CRO o todo proyecto digital se enfrentaba a una serie de cuellos de botella. Hasta noviembre del 25, que yo creo que ha sido de verdad el petardazo de toda la IA generativa, tú resolvías estos cuellos de botella contratando a buena gente, montando buenos procesos, con algo de tecnología, pero tampoco tanta. Ya nos damos cuenta que estos cuellos de botella es que ahora los puede superar la tecnología llamada IA generativa. Entonces, claro, esto hace dos cosas. Cambia la velocidad totalmente de todo lo que podemos llegar a imaginar y también hace algo muy complejo, que es que realoca el valor del profesional. Entonces, de repente, como apuntaba ahora Ricardo, de repente alguien que creías que era muy crack,
pues ya no lo es tanto, porque de repente, pues, ¿qué nos iba a decir, no? Que había cosas que decías, esto es mucho trabajo y pues bueno, pues ahora ya no es tanto, ¿no? Entonces, claro, también es verdad que tú, desde la perspectiva de agencia, y un poco viendo un poco la demanda de los clientes, las diferentes industrias, notas que unas piden unas cosas, otras piden otras, cada una está más o menos en diferentes estadios, está hablando con muchos clientes, con muchos no clientes también, para ver un poco cómo está la película. Cada cliente está trazando sus propias estrategias, está viendo un poco cómo conducir la historia. Muchos incluso dicen que saben que deben ponerse las pilas con la IA generativa, pero que no saben quién debe hacerlo. Porque claro, yo también me pongo en su pellejo, ¿no? Estás en una empresa de 3.000 trabajadores y venga, tú eres el de CRO de allí, ¿no? Y venga, soy yo. Bueno, ¿y por qué no el de tecnología? ¿Por qué no el de...? ¿no? Y quizá no quieres tampoco hacerlo porque tampoco dominas tanto de IA generativa, ¿no? Como para tú ahora encabezar un liderazgo de ese tipo, ¿no? Entonces, claro, de repente te das cuenta que tú como consultora hoy tienes que pensar un poco en el futuro, también asumiendo, ¿para qué? Para formar a tus compañeros, para formar un poco a transformar tus procesos y demás, también aceptando que ese futuro que estás hoy dibujando no es para el presente, sino que tienes que preparar el trabajo a varios trimestres por delante. Entonces, bueno, si en verdad si lo piensas, también con cierta cautela, ¿no? Porque en el fondo, como dijo Benedict Evans, ¿no? Estamos en 1997. No sé si habéis visto esa entrevista, ¿no? Con Lenny y tal, ¿no? Yo soy bastante de esa opinión. Está todo empezando y la verdad que viene un futuro ilusionante. Así que, no sé, o sea, pura transformación y que la tecnología ha transformado todos los cuellos de botella que podíamos llegar a imaginar. Y la verdad que es ilusionante. Y Manuel, ¿qué estamos haciendo en Brin? ¿Y qué ha pasado en Brin desde que llegaste? Pues bueno, la verdad que como decimos, como estoy de acuerdo con lo que estamos comentando aquí, a nosotros también esto ha sido como una ola que ha llegado y que en los últimos 8 meses ha transformado un poco la organización. De hecho, un poco recuerdo una de las charlas, una de las entrevistas que teníais en Escalando Agencia, que estabais Ricardo y Corti, que se titulaba la de IA o extinción, ¿no? Que precisamente fue antes de todo, de esta fecha que ha dado Ubaldo de noviembre de 2025, en el que, claro, la situación de aquella, estábamos hablando de esa IA generativa más ligada a imagen, texto, que era el uso que podíamos estar dando dentro de la agencia, y de pronto nos encontramos con esta disrupción, ¿no? Con la llegada de la IA agéntica, que nos permite un poco el poder, el tener que hacer ese ejercicio, como también comentó Ubaldo, de tener que analizar nuestros procesos, analizar qué es lo que estamos haciendo, cómo lo hacemos y tener que ponernos en la situación de tener que construir algo para poder dar respuestas a los retos de nuestros clientes actuales, pero también construir algo a futuro, porque efectivamente, como decía también Ricardo en esa charla, esto es algo que muy y acertadamente, y lo estamos viendo, en 12 meses, desde que lo comentaba, iba a revolucionar o iba a cambiar un poco el modo de operar de las agencias, y lo estamos viviendo, ¿no? Nosotros lo que estamos es, como comenta Ubaldo, es utilizar toda esta disrupción para poder, digamos, desarrollar, o bueno, no desarrollar, sino adaptar nuestros servicios para poder hacer una entrega de valor mejor a nuestros clientes. Y una cosa también interesante que también comentaba Corti, que es todo ese conocimiento que se va generando en todas esas acciones que vamos haciendo con clientes, pues al final este modelo nos está permitiendo tener ese single brain, ¿no? Ese sistema de conocimiento que nos permite un poco ese proceso de aprendizaje continuo, ¿no? Entonces, es un momento, la verdad que fascinante, ¿no? Es un momento en el cual, lo comentábamos antes, el libro que también ha sacado Ara Corti de empresas experimentales, donde lo que se va viendo son las diferentes olas y cómo cada vez los tiempos son más cortos. Y es que estoy de acuerdo también con Ricardo en lo que comenta de que es que esto es algo que te genera esa total incertidumbre de decir, es que esto ha cambiado en 8 meses. Es que de esta entrevista a esta entrevista ha pasado ese tiempo y fijaos todo lo que ha cambiado, ¿no? Por tanto, es un momento apasionante, un momento de alta incertidumbre y un poco estamos en ese proceso de transformación.
Genial. Hemos hablado de cuellos de botella en el CRO. Sí, vamos a hablar de CRO. Así que si nos llevamos a CRO, ¿qué ha cambiado específicamente en el servicio? O sea, esos cuellos de botella que has mencionado, ¿siguen existiendo? ¿Hay otros? ¿Qué ha pasado en el servicio? Bueno, vamos a romper aquí cuatro diapositivas del deck interno. No, a ver, yo creo que principalmente, ¿de acuerdo? Y cada proyecto es un mundo y demás, ¿de acuerdo? Pero yo creo que siempre ha habido como una serie de cuellos de botella alrededor de cualquier proyecto de experimentación online. Uno ha sido la detección de puntos de mejora, la detección de oportunidades, la detección de espacios donde vale la pena trabajar. Eso requería tiempo, requería toda una serie de análisis tanto cuantitativos como cualitativos. No es una cuestión baladí. La segunda, el desarrollo de variantes, ¿no? El desarrollo de soluciones incluso, no todo tiene que pasar por un test A/B. La implementación de los experimentos era otro cuello de botella. El tiempo necesario de correr un test A/B hay que reconocer, y aquí ya podemos, espero que no debatamos sobre esto, pero sí que es verdad que sigue siendo algo que tampoco se puede reducir mucho, y si se reduce es con técnicas estadísticas, tampoco es gracias a la IA generativa, ¿vale? Bajo mi punto de vista, pero es otro cuello de botella, la propia duración del test A/B. Y luego, evidentemente, una vez ya tienes la variante ganadora, ¿no? Esa solución ganadora que dices, oye, esto genera un impacto estadísticamente significativo y creíble, pues oye, lancemos la producción. Y después te dicen, oye, pues en 2 meses. Bueno, pues ahí hay otro cuello de botella, ¿no? Entonces, son 5 cuellos de botella que antes los intentabas subsanar con cultura, procesos, pico pala con tu cliente. Y ahora, pues por ejemplo, hay algunas cuestiones de detección de puntos de mejora y de oportunidades que desde noviembre del 2025, diciembre del 2025, ya te das cuenta que tú los mismos prompts que utilizabas con diferentes modelos, por supuesto, que utilizabas en diciembre de 2025, los de en mayo de 2025 te daba unos resultados bastante pobres, pero que en diciembre de 2025 ya era algo que era bueno, con un prompt bastante sencillo, ya es algo que te puede dar un junior con 1 año de experiencia. Y dices, cuidado, pues esto me lo ha dado en 10 minutos, ¿no? Y dices, cuidado, pues entonces son puntos de mejora que son bastante sencillos, pero me los ha dado en 10 minutos. Cuidado, esto no es algo que tú puedas despreciar. Hombre, la creación de variantes, os podéis imaginar, ¿no? Cloud Design, no sé, por decir una herramienta que te permite como mínimo acelerar el proceso de poner encima de la mesa un wireframe, ¿no? El propio Dev Mode de Figma o, por ejemplo, ya nos digo, Claude o ChatGPT, ¿no? Para convertir desde una captura de pantalla a código, ¿no? O incluso ya la propia capacidad que tienen las empresas de construirse sus propias herramientas de experimentación con sus propias soluciones de rollout. Antes, una empresa suficientemente grande acababa creando su propia herramienta de experimentación. Aquí en Barcelona tengo varios ejemplos, Skyscanner, Globo, pero joder, son empresas grandes. Pero claro, es que esa vara alta de la propia herramienta de experimentación se acaba de bajar de repente un poco. Ya empieza un poco no tan grande, se lo puede llegar a plantear, ¿no? Entonces te das cuenta de que todo lo que yo acabo de decir, que son cuellos de botella naturales, pues de repente la tecnología tiene un papel mucho más importante de lo que tenía hace apenas 1 año. Pues hay que mirar a eso. Entonces, si tú subsanas esto, o sea, estos 5 cuellos de botella, cualquier cliente tiene 4, como mínimo. Entonces, ¿qué quieres que te diga? Yo creo que vale la pena trabajarlos cada uno de la mejor forma que se pueda. No sé si te he contestado, Guillermo. Sí, no. buena respuesta. En vuestro caso, Ricardo Corti, también, de excepción mía, ¿no? Vuestro posicionamiento hacia el mercado, ¿no? Creo, o metodología, en algún caso, creo que también ha cambiado. No sé si fue a llegada de la llegada de la IA generativa, ¿no? En el caso de Flat, creo que se llama BabySoft, ¿no? Business Experience Optimization. Y en el caso de Product Hackers, Full Business Growth. Ricardo, ¿esto se debe a la llegada de la IA, este cambio metodológico? No, porque yo, de hecho, tengo un post escrito en LinkedIn hace ya, creo que 4 o 5 años,
en el que ya hablaba de este concepto sin la P, se lo llamaba Sí. BXO, pero antes del lanzamiento de ChatGPT. Es más bien la evolución natural. Al final el problema que hay con el CRO es que no deja de ser un modelo de optimización de un conjunto de métricas. O sea, al final todo lo que haces responde a métricas. Y la realidad de la mayoría de los negocios es bastante más compleja. Otra cosa es que desde el mundo del marketing o incluso desde el mundo de las finanzas, pues las cosas se quieran llevar al terreno del número y del dato, que tiene lógica para hacer un seguimiento. Pero al final mi objetivo como empresa, nuestro objetivo como FLA 101, no es mejorar tu ratio de conversión solo. O sea, es mejorar el nivel de rendimiento de tu negocio. Y eso a veces pasa por mejorar el ratio de conversión, pero es que a veces que pasa por no tocar el ratio de conversión y tienes que tocar otras cosas. Entonces yo creo que la visión del CRO ha sido y sigue siendo útil para muchas compañías, pero todo depende del estadio en el que estés tú. O sea, en qué momento de tu ciclo de vida como compañía estás. Porque ni todo el mundo necesita hacer test A/B, ni todo el mundo necesita hiperpersonalizar, ni todo el mundo necesita según qué cosas. Entonces, hay compañías que, digamos, la partida del CRO ya se la han pasado, o hay compañías que lo que buscan es otra cosa. Entonces, nosotros, como evolución lógica, después de muchos años en la disciplina que seguimos practicando, nuestras miras, digamos, son más anchas. Entonces, yo no trabajo para optimizar unas métricas, yo trabajo para optimizar un negocio. Entonces, la manera un poco de sistematizar todo el conocimiento en torno a esa idea fue pues este acrónimo, que primero fue BXO y luego fue BXOP, acabado en P, donde la diferencia es que frente a una metodología, esto es un enfoque de trabajo que es distinto. O sea, yo siempre pongo el mismo ejemplo cuando tengo que explicarlo. O sea, una metodología es una receta. Tú coges harina, coges huevos, coges mantequilla, determinados gramos, determinados tiempos, sigues unos pasos de manera estructurada y siguiendo unos pasos de manera estructurada obtienes un output. Pero si nosotros 5 hacemos la misma receta con los mismos electrodomésticos y los mismos ingredientes, en teoría debería de salirnos algo muy parecido a los 5. Idéntico a lo mejor no, pero muy parecido. Y un enfoque es diferente. Un enfoque es la manera de resolver un problema de manera iterativa. O sea, yo voy haciendo cosas y en función de lo que obtengo decido si hago A o hago B. O sea, esto sería llevándolo otra vez a la receta, en lugar de darte todos los ingredientes al principio, empiezas que te dan 2 huevos. Bueno, pues a ver qué puedo hacer con 2 huevos. Y luego te dicen, toma, nata. Hostia, pues ya lo que llevaba en mente lo tengo que cambiar. Esa es la diferencia. Entonces, es un concepto que yo creo que resume bien la complejidad que supone optimizar un negocio donde hay que tocar muchas patas, muchas de ellas vinculadas con el mundo del CRO, pero otras muchas no, ¿no? Entonces, bueno, dentro de todo esto, la IA tiene un papel importante porque nosotros lo utilizamos a nivel interno. Nosotros ya tenemos una iniciativa en marcha desde hace más de un año, similar a lo que ha dicho Corti. O sea, toda nuestra base de conocimiento, libros, experimentos, estudios, documentos y tal, está centralizada como en un hub gestionado por una IA propia y a partir de ahí hay usos internos y usos hacia afuera y usos para el cliente en diferentes tipos de herramientas, ¿no? Y luego, evidentemente, esto te sirve pues para acortar plazos en algunos casos y para ganar operatividad en otros, que yo creo que es donde la IA más resultado da en ganar eficiencia operativa. O sea, lo que antes podía hacerse en 8 horas, pues ahora se puede hacer en 1 o en 1 y media. También, insisto, depende del estado en el que estés. Si tú estás en una organización donde los retos son sencillos, objetivamente, la pregunta que toda agencia tiene que hacerse es, ¿lo que tú sabes hacer si un cliente se lo pregunta a ChatGPT, al básico, al gratis, lo que ChatGPT le va a decir va a ser lo mismo que le vas a decir tú? ¿Sabes cuál es el problema? Que en muchos casos la respuesta es sí, que ChatGPT te va a decir lo mismo que te digo yo. Entonces, ¿cuál es tu valor? Tiende a cero. Tiende a cero. Entonces, nosotros hemos desarrollado una IA propia específicamente vinculada a rutas de experimentación, ponderar diferentes variables para ver cuál es la que más interesa tocar, que a lo mejor no es la más llamativa, en base a lo que hemos hecho en el pasado, oye, ten cuidado con esto,
con los QAs del código, ten cuidado con esta herramienta, recuerda estos aspectos. Entonces hay muchos usos de eso que lo que te permiten es ganar eficiencia y operatividad. O sea, para mí básicamente la gran ventaja de la IA es que con el mismo número de personas o con más personas puedo hacer muchísimo más, ¿vale? ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el lado oscuro de esto? Pues que desgraciadamente no vale todo el mundo. Entonces, yo creo que curiosamente, en un momento en el que tenemos interfaces que con unas instrucciones muy sencillas te dan cosas muy complejas, es cuando necesitas cabezas mucho mejor amuebladas, porque no deja de ser una herramienta. Y la IA, como toda herramienta, es lo que le das te lo devuelve. Entonces, garbage in, garbage out. Si tú le dices estupideces, pues te devuelve un mogollón de estupideces. Y ahí es donde está la verdadera dificultad. Y no hay tantas cabezas normales, vamos a decir así. No hay tantas cabezas normales. Y Manuel, nosotros a nivel metodológico, ¿puedes contar un poco qué ha cambiado? Y en particular en nuestro servicio de CRO. Pues un poco en la línea que están comentando, pues al final lo que nos está dando es el cuello de botella, que al final en nuestro caso podía ser a la hora de poder ciertas capacidades técnicas, ¿no? Porque al final cuando nosotros hemos abordado ciertos proyectos, pues siempre tienes una dificultad más técnica de implementaciones, tienes de instrumentalización, etcétera. Esto lo que nos permite es tener como más capacidad, ¿vale? Por lo que al final ese cuello de botella se desplaza. Después también, al final, hay dos cosas, ¿no? Tenemos la cuestión de la parte de velocidad, que estoy de acuerdo, pero también veo que es un tema también de profundidad, en el sentido de que efectivamente, como había dentro de lo que es el proceso, hay ciertos aspectos que te llevan cierto tiempo, no puedes profundizar lo que te gustaría en ciertos aspectos. Esto lo que te permite, desde mi perspectiva o mi opinión, es que también te permite un poco el profundizar, ¿no? Y lo pongo en el ejemplo que dado que está aquí Ubaldo, y además fui alumno suyo del curso avanzado de CRO, toda la parte del análisis estadístico, por ejemplo, hay una parte de que efectivamente tú para poder llegar a hacer ciertos análisis o poder profundizar en la parte más estadística, tenías que tener unos conocimientos previos, ¿no? de Python, de R, para poder, digamos, explotar ciertos modelos, ¿no? Esa frontera, digamos ahora, esto te da... este tipo de herramienta te da esas capacidades, ¿no? Es un poco también a lo que está diciendo Ricardo, ¿no? De que esta herramienta, al final, la IA es un multiplicador, en tanto en cuanto que la persona adecuada con esta herramienta y los conocimientos es capaz de poder llegar más lejos que antes, por una cuestión de practicidad, de tiempo y por un tema de coste de oportunidad también, ¿no? En qué pongo yo el tiempo y los recursos. Esto nos permite un poco tener mejorar la velocidad, la eficiencia operativa y poder profundizar. Por tanto, hay aspectos que en nuestro caso a lo mejor no llegábamos y con esto sí. Por tanto, también, como decía Ricardo, democratiza de alguna manera a ciertos profesionales, nos permite es una herramienta que nos permite acceder a ciertas herramientas que a lo mejor antes, pues, no es que estuviesen vetadas, pero que eran más... tenía una curva de aprendizaje quizás mayor y, por tanto, tú surfeabas en la frontera, ¿no? Estabas ahí que tú decías, me encantaría hacerme ese curso de Python en Datacamp, pero es que no me da la vida. Pues ahora un poco es como, oye, no está tanto ahí. Ese era el cuello de botella, ahora el cuello de botella se desplaza y bueno, bueno, claro que sí se desplaza, ¿no? Porque aquí ya en función, si ya te metes en otros lodos, ¿no? Ya te pones a analizar la distribución normal de la muestra, si no, pues qué tipo de modelo estadístico utilizo, si un CT, si una T-Student. Es decir, el cuello de botella se desplaza, lo cual yo creo que esto
dentro de lo que es la parte de lo que estamos hablando también del CRO y demás, lo que veo es eso, te da velocidad, capacidad operativa y el cuello de botella se desplaza y te ofrece nuevas capacidades. Y Corti, vuelvo a ti. ¿Full Business Growth responde a la llegada de la IA o es una ampliación de capacidades también que habéis tenido en la organización? Y Mira, también vale, ahí muy alineado con Ricardo, ¿eh? O sea, lo que ha comentado resuena mucho con nosotros. Ya desde un inicio nosotros intentamos posicionarnos en growth y no en CRO, que nos podríamos haber posicionado, entre otras todo se ha dicho, pero hasta ya Ricardo capitalizando CRO y competir con un titán, pues llevan las de perder, ¿no? Entonces dijimos, venga, vamos a buscar un vertical o un concepto donde nos podamos apalancar, pero por otro lado también había una cuestión subyacente y que ha dicho un poco Ricardo, el CRO mola, yo creo mucho en la metodología de experimentación, pero conceptualmente es limitante. Yo creo que por eso Ricardo desde hace ya tiempo pues, está con BXO, BXOP, ¿no? Al final ya vosotros ya estabais viendo el CRO si solo me centro en conversión o lo cercano, y mi impacto en el negocio es reducido. Yo siempre lo pongo un ejemplo, yo trabajo con muchas marcas, sobre todo de e-commerce y retail, y tú puedes hacer lo que quieras en optimización, que si, por ejemplo, no tienes stock de tus productos bestsellers, eso no va a crecer. O sea, me refiero, es que muchas veces las palancas que realmente van a mover la aguja no las podemos mover únicamente desde una perspectiva externa de aumento de conversión o lo que sea. Tengo que estar totalmente integrado en el negocio. Y por eso yo creo que tanto, pues eso, Flat lleva mucho tiempo buscando, ¿no? Cómo poder aportar mucho más. Hay muchas agencias también en ese espacio que hemos evolucionado de alguna forma, ¿no? De una componente un poco más táctica, más cercana a esa experimentación, a ese front, cómo modifico la experiencia de usuario y cómo impacto, pero voy a tener un impacto más o menos reducido, a cómo me puedo llevar ese mindset a toda la organización, a tomar otra serie de decisiones. Nuestra ambición con Full Business Growth, es una ambición compleja, es, ostras, y bueno, y en el libro que hemos sacado, la empresa experimental, como decía Manuel, va un poco eso, es, ostras, y si trasladamos este mindset a cómo se toman las decisiones en las organizaciones, a poder experimentar a mucho más alto nivel, seguramente consigamos mejores resultados. Entonces, por un lado está ese mindset, ¿no? De cómo pasamos de tocar solo una capa pues muy de front, muy de experiencia con un impacto limitado a poder impactar mucho más. Responde, por un lado, también un tema de expansión de servicios. Al final, oye, ¿cómo puedo pues, tocar más capacidades y aportar? Y luego responde a algo que no sé si Ricardo, Waldo, me imagino que sí, que tenéis esas reflexiones también. Hay algo subyacente que viene con la IA, pero ya venía de un poco antes y muchas agencias también se han movido en ese sentido, que es, ostras, el modelo de negocio de cobrar por horas es un modelo que parece limitado, ¿no? Entonces, en el fondo, en el mercado lo hemos visto. Tienes, por ejemplo, un Web Impacto, agencia de desarrollo e-commerce que montó D2C, que es un modelo más de full commerce, de que al final es cómo me voy acercando cada vez más al negocio, ¿no? En el caso, por ejemplo, de Logia, también han hecho un reposicionamiento buscando un poco, en su caso, no sé si sea full digital commerce o algo así. Estamos todos en el fondo tratando un poco de abarcar más, pero por otro lado es cómo me sitúo en una capa de valor superior donde no tenga que justificar solo horas, pueda al final cobrar por valor y en ese espacio se junta todo. ¿Qué ha hecho la IA? Pues apretar más el culete a estas cosas. Al final ahora todavía es más importante porque pues, lo estáis diciendo antes, ¿no? Ahora lo que es la capa de ejecución, pues es que va a ser muy complicado aportar mucho valor si solo te quedas ahí. Por lo tanto, estamos todos más apretados y empujados a encontrar nuevos espacios. Y de hecho, también vivimos un momento curioso con lo de la IA, donde la diferencia entre el SaaS o el software y la agencia consultora también se está acercando. Es decir, todos los que estamos aquí con lo que hemos dicho estamos construyendo soluciones tecnológicas de una forma u otra para nosotros, para clientes y cómo damos el servicio y demás. Es decir, nos acercamos al SaaS. Tienes a los SaaS que cada vez están dando más servicio. Hace poco, por ejemplo, está Jacinto Fleta, no sé si lo conocéis, que ha sacado Baker, que ha levantado una rondita, que al final es como agencia de ads 100% IA, que al final es tecnología más servicio automatizado. Yo creo que estamos en este momento en el tiempo donde está convergiendo todo y se va a acercar todo mucho. Entonces eso a lo que somos agencias, a los que venimos de este espacio, nos obliga a reformular, yo creo, un poco el pensar cómo vamos
a capturar el valor que generamos a futuro, cómo lo vamos a monetizar y cuáles son las conversaciones que vamos a tener con nuestros clientes para demostrar que seguimos aportando valor y que podemos crecer por ahí. Responde un poco a todas estas cuestiones, un poco a lo mejor un poco deslavazado, no sé si se ha aportado, pero que son muchas cosas una coctelera. Yo sí, si me permite y tal, porque Dale. me ha hecho mucha gracia, ¿no? Como Ricardo CRO, BXO, Cordy, tú dices, nosotros decimos hacer growth, claro, yo me encontraba CRO y growth, ¿no? Me encontraba las dos y digo, vale, o me invento la mía o cual tal, ¿no? Claro. Entonces, no, sí que de alguna manera nosotros ya vamos a apostar por esa capa de ese CRO o ese growth, pero muy orientado a la estadística, muy orientada más cercana a la ciencia de datos, ¿no? Por toda una serie de consideraciones, ¿no? Que tampoco van al caso, pero fíjate, ¿no? Un poco quiero aprovechar. Ahora los de comunicación me van a tirar las orejas, pero no pasa nada, esto tira para adelante. Que nos vamos a hacer una especie de rebranding. De hecho, si miráis la web de Lines.com, ya seguiremos siendo blanquitos y negritos, negritos y blanquitos, o sea, no cambia nada así, pero veréis ahí, habréis visto un poco de nuestra comunicación. Y el eslogan a mí me gusta mucho porque es Humans Leading Data. Y creo que conecta mucho con los aires que vienen por delante, ¿no? Porque, claro, yo creo que lo que va a diferenciar no solamente a una empresa de otra, sino también a un profesional de otro, es el criterio. Esto lo escribió Sequoia en un artículo inicios de este año, más o menos. Y ese es el criterio para discernir, ¿no? Cuando, siguiendo el ejemplo de Manuel, ¿no? Cuando una p-valor tiene buena pinta o no tiene buena pinta, pues cuidado. O un diseño realmente es interesante, porque cuando tú le lanzas a una IA generativa un simple prompt y tal, bueno, ya estáis viendo, ¿no? Que muchos diseños son muy iguales. Cuando le pides algo un poquito creativo, o no puede o le cuesta una barbaridad. Entonces, que bueno, ¿no? Yo creo que ese criterio sigue siendo realmente lo diferencial de otros profesionales y que también, como apuntaba Ricardo, ¿no? Pues hay gente que ha trabajado en el digital y nunca ha tenido criterio y nunca lo tendrá. Y también te digo, no pasa nada, ¿eh? O sea, bueno, pero vienen otros tiempos quizás, ¿no? A ese respecto, claro, nos hemos encontrado que con este posicionamiento y con esta historia, nosotros nuestro concepto de cambio va por toda una serie de productos, un poco cambiar un poco el vez de software as a service, ¿no? El concepto de service as a software, ¿no? Un poco linkado a lo que apuntaba ahora Corti, ¿no? Que ha hecho Jacinto y demás. Y yo creo que parte de lo que tiene que hacer ahora mismo la consultora es también empezar a construir no solamente un servicio para sus clientes, sino también productos asociados que el cliente pueda consumir. De repente te encuentras que tú estás haciendo producto digital, de alguna manera, pequeños productos que el cliente va a poseer, ¿no? Mientras está trabajando contigo. Nosotros ese proyecto le hemos llamado Win, que es What is Needed, también con el win de ganar, ¿no? Y ahí digamos que tenemos todos los artefactos, no solamente de CRO, que yo soy una humilde área, del área de SEO, el área de Marketing Analytics, de toda la gente que está aquí remando, ¿no? Y claro, ahí yo creo que te das cuenta de que al final, pues joder, es que todo proyecto de CRO acaba siendo un proyecto de personalización online. Pues es maravilloso que ahora la personalización online sea mucho más interesante y mucho más feasible, ¿no? que hace un año atrás, ¿no? Entonces, claro, yo creo que en ese punto creo que tenemos que celebrarlo y preguntarnos dónde va a estar el valor, ¿no? Pues el valor va a estar en dónde esté el valor. Nosotros encontraremos la llave para entonces cambiar la manera de monetizar que apuntaba Corti. Desde luego el tema de cobrar únicamente por las horas o por una traducción del valor que tú haces, bueno, pues tampoco creo que vaya a ser el mecanismo que tenga sentido a futuro. No sé cuál es la llave ahora mismo, pero tiene pinta de que la puerta ha cambiado, entonces habrá que cambiar de llave en algún punto. Porque vosotros veis, o sea, al final, todo esto, y a mí, todo la consecuencia, ¿no? de montar este sistema de conocimiento, ¿no? El famoso artículo de Caparty, donde hablaba del sistema de conocimiento dentro de las organizaciones. ¿Vosotros veis que precisamente ese conocimiento que vamos generando dentro de nuestra organización va a ser el valor, va a ser la diferenciación que vamos a tener con respecto a otros? Es decir, ese conocimiento, ese bagaje que nosotros vamos obteniendo de trabajar en diferentes tipos de sectores y demás, que eso es
como decía al final Ricardo, ¿no? Si esto fuese fuese una receta, yo, digamos, dándole un input, deberíamos de obtener todos el mismo output, pero sabemos de que no es así, ¿no? De que al final nosotros estamos creando sistemas que al final dentro de un cliente, dentro de un proyecto, hay un contexto, la organización también tiene un contexto, tenemos lecciones y experimentos que hemos ido, digamos, haciendo. Por tanto, el output siempre va a ser diferente por toda esa ventana de contexto que tenemos dentro de nuestra organización. ¿Creéis que eso es clave y, por tanto, tenemos que trabajar en ese camino, en obtener, clasificar, ordenar todo ese conocimiento? A mí, desde luego, hablo yo, es de las cosas que más me gusta que estamos haciendo en Brin, porque creo que, o sea, un conocimiento curado, sectorizado y bien tratado, creo que es diferencial. O sea, creo que es diferencial porque acceso a datos de poca calidad, poco curados y no basados en conocimiento hay un montón, pero bien filtrados, curados y basados en experiencias. Y creo que eso va a tener un valor. Ricardo, ¿tú qué opinas? Pues mira, yo con este tema tengo visiones encontradas. Voy a intentar explicarme, ¿vale? O sea, quiero decir, yo mismo cuando diseño cosas o cuando planteo soluciones a problemas, muchas veces lo hago procurando leer lo mínimo posible sobre cómo se ha resuelto ese problema en el pasado. Porque todo ese conocimiento previo y toda la documentación previa y todas las experiencias previas al final acaban construyendo un sesgo bastante potente. Y entonces tu diseño de soluciones pasa por hacer exactamente o lo que hicieron otros o lo que tú mismo hiciste en el pasado. Pero claro, el pasado es eso, pasado. Entonces, lo que funcionó en 2023, fíjate lo que te estoy diciendo, 3 años. Lo que funcionó en 2023 es que igual no te funciona ahora. No te hablo ya si lo que estás mirando tal. Entonces, voy a darte esta respuesta tan que odio yo muchísimo de yes but no. O sea, o sea, creo que la clave es lo que Ubaldo ha descrito como criterio, al final no deja de ser lo que lo que de toda la vida se ha llamado intuición. O sea, tú al final dices, no, es que yo tengo mucha intuición y yo sé que esto no va a funcionar. Vale, eso no se llama intuición. O sea, eso al final es una acumulación de experiencia que es el tiempo y la diversidad en aquello que has ejecutado. Es decir, has hecho durante mucho tiempo algo y además en tipos de problemas muy diferentes. Entonces, evidentemente, tú te acabas convirtiendo en un profesional y esto pasa cuando llevas ciertos años y cuando has trabajado en una diversidad grande de proyectos, tú te acabas convirtiendo en un profesional que dice, hostia, si eso parece mierda, huele a mierda y tiene forma de mierda, es que igual es mierda, ¿sabes? Entonces, otro tipo de profesional te diría, bueno, pero vamos a probar, me lo voy a meter en la boca, voy a ver, claro. Entonces, ¿a qué voy con todo esto? Para mí, la clave, yo lo que he aprendido en todos estos años, en realidad es algo muy sencillo, muy sencillo. O sea, la clave de conseguir buenos resultados siempre es la misma. Equilibrio, dificilísimo, dificilísimo de conseguir. Equilibrio entre lo que has aprendido del pasado y conservar cierta parte creativa, cierta parte ignorante, si lo queréis llamar así, porque si no matas la creatividad real. O sea, en el momento que tú has leído muchísimo sobre un tema, estás muy, muy sesgado acerca de las soluciones que puedes plantear. Equilibrio, creatividad, y la creatividad implica asumir riesgos, que es algo que odian las compañías, porque un riesgo no te puede dar garantías de nada. Entonces, la creatividad es atreverte a hacer cosas que no se han hecho antes. Entonces, eso tiene la ventaja de que si aciertas, pues tu multiplicador va a ser por 20, pero es mucho más probable que falles. Y esto me lleva a que las compañías también tenemos que aprender, yo no digo tienen como si solo fueran los clientes, tenemos que aprender que el riesgo es algo con lo que hay que convivir y que no puede ser un tiro al aire. O sea, tú para que algo te salga bien tienes que arriesgarte 20 veces. Entonces, de las 20 veces, pues 3 te saldrán bien y 17 te saldrán mal. ¿Qué pasa? Que las 3 que te han salido bien compensan a las 17 que te han salido mal precisamente porque has sido creativo. Pero yo os diría, equilibrio,
creatividad, riesgo y luego y luego comprensión del entorno. ¿Vale? O sea, al final, si no conoces bien en lo que estás trabajando, para quién lo estás haciendo, es que es muy difícil que aciertes con nada. Y la mayoría de las organizaciones no conocen a su cliente. Creen que lo conocen porque tienen muchos datos, pero no lo conocen. No conocen sus ciclos de decisión, no conocen sus dolores, porque la mayoría de empresas no son consumidoras de su propio producto. Entonces, es un cóctel en el que la clave para mí está en que cada empresa y cada proyecto haga de todas las opciones que tiene encima de la mesa, por eso digo lo del enfoque emergente, tienes que saber escoger las herramientas adecuadas para solucionar tu problema. Yo en las clases siempre ponía el mismo ejemplo. Esto es como si tú, en lugar de, si fueras a un taller mecánico en el que solo hay un martillo y una llave inglesa, todo lo van a arreglar con el martillo y con la llave inglesa. Todo. Entonces, claro, el coche te lo van a dejar hecho una mierda. Y si vas a un taller en el que hay mesas de estas enormes con 1.500 herramientas, ¿dónde está el famoso valor? Que es una palabra que yo odio muchísimo junto con talento. Yo están en mi top odio. Valor y talento y sinergia y todo esto, ¿no? En lo que estábamos hablando, en el criterio. En que alguien sepa de todas esas 1.000 y pico herramientas que hay, vale, con este problema yo tengo que escoger esta y esta. Y eso hoy día es muy difícil que lo haga la IA. Muy, muy difícil. ¿Qué te puede hacer? Pues todo el trabajo previo. Toda esa documentación, resumirla, que tú tengas un bot de tu propia organización al que le puedas preguntar, oye, en el sector, lo que decía Corti, en e-commerce de moda, por favor, dame una media de todos los resultados de los experimentos que hemos hecho vinculados a PDPs, ya, ¡pum!, en 5 minutos, ya he ahorrado un montón de tiempo. Pero la elección de la herramienta que tengo que utilizar en cada caso, el equilibrio que tengo que poner en la construcción de la solución y la creatividad que tengo que aportar para que sea algo diferencial y no más de lo mismo, de momento es un terreno muy humano y muy consultoril, os diría yo. O sea, todo lo demás son herramientas. Entonces, bueno, esa es un poco la foto de cómo lo veo yo, con buenos resultados, ¿eh? O sea, yo creo que el principal problema que ha habido durante muchos años en CRO es que ha habido compañías que se han empeñado en replicar de manual lo que les ha funcionado a otros. Entonces, lo que le funciona a Spotify, pues no sirve para Firestone, porque el uno hace streaming musical y el otro construye neumáticos. Entonces, no se parecen mucho, ¿vale? Incluso aunque fueran exactamente lo mismo, la geografía marca diferencias enormes. Los que hemos trabajado en proyectos internacionales, nada tiene que ver en el mismo e-commerce. Optimizar para Japón, que yo he hecho proyectos para Japón, para China, una cosa marcialísima y loquísima. Japón, China, Grecia, Rusia, las cosas más difíciles que yo he hecho en esos mercados, nada tiene que ver hacer en el mismo e-commerce para esos mercados que para España. Porque tienes que comprender la naturaleza del problema y entender las herramientas de las que dispones. Entonces, insisto, equilibrio, creatividad, riesgo, criterio, esas son las claves. Y es difícil que una IA de momento pueda sustituir eso, puede ayudarte con los procesos previos para llegar a los puntos antes. Y luego yo hay una cosa que quería decir y me callo ya, que si no, tal, que es lo del valor siempre es muy relativo. O sea, el valor es una ficción. Nadie puede dar, el valor es como el dolor. O sea, cuando tú vas al médico y te dicen, ¿cuánto te duele? Yo siempre me pregunto, hostia, ¿y qué es lo normal? O sea, es porque, claro, lo que a mí me puede parecer un 8 en dolor, pues a Ubaldo le puede parecer un 2 o a Corti le puede parecer un 20. Entonces, claro, el dolor es muy subjetivo y el valor también lo es. Entonces, a mí siempre me gusta más hablar de valor percibido. O sea, en realidad, la gracia está en el valor, pero no hay un valor objetivo. Entonces, nos llenamos la boca con la aportación de valor, el valor. Bueno, el valor será el que perciba al cliente. O sea, porque habrá clientes que te habrán pagado un dineral y les parecerá que no has aportado nada y habrá otros que pensarán que eres lo mejor que se ha cruzado en su vida, aparte de su familia. Entonces, ¿cómo se trabaja eso? Lo del tema de las horas. Yo odio el modelo horas hombre, el time and materials de toda la vida, ¿vale? Yo lo odio, pero lo comprendo. Porque cuando una organización necesita estandarizar sus procesos de contratación a través de lo que se llaman NFPs, que son las normas de contratación de proveedores, y entran en juego todos los departamentos de compras, ¿cuál es el único criterio objetivo que yo puedo poner encima de la mesa? El precio.
¿Me gusta? No me gusta. Entonces, vuelvo a lo del equilibrio. ¿Nosotros qué hacemos? En función de la naturaleza del proyecto y del cliente, pues las formas de cobro son unas u otras. Hay proyectos que se cobran así porque viene un RFP que ya te marca que el tarifario es este y si te gusta bien y si no te jodes. Y hay otros tipos de clientes a los que les puedes decir, oye, si yo consigo este resultado, me vas a pagar este baseline y luego tengo estos pluses. Y también tengo estos malus. Es decir, yo de esta línea puedo añadir o puedo restar. ¿Estás de acuerdo? Estoy de acuerdo. Perdón por el tocho, pero bueno, era por contar así en varios puntos. Interesante. Y Corti, Y- ¿tú querías comentar Correcto. ¿Quieres sobre añadir, este Corti? punto? Perdona, que me está sonando aquí una alarma y la estaba parando. Mira, retomando un poco lo que decía Guillermo del cerebro organizacional, ¿no? Y de si va a ser un valor diferencial con respecto un poco a lo que ha hecho también Ricardo. O sea, yo creo que las agencias y las consultoras, en el fondo, históricamente, es una de las cosas que siempre hemos vendido ha sido ese conocimiento agregado, que es muy relativo también, porque al final dices, oye, hemos hecho 200.000 proyectos de este tipo, ya, a lo mejor la gente que los ha hecho, pues parte está en la organización, parte no está, ¿no? Pero sí que es verdad que es una cosa como con la que hemos ido al mercado y el mercado nos ha reconocido y parte de ese conocimiento se ha ido quedando. Entonces yo creo que este cerebro organizacional, aunque estamos que planteas tú, Guillermo, con la IA y demás, y que estamos haciendo muchas organizaciones, o sea, lo que ayuda es a consolidar ese conocimiento. ¿Va a ser diferencial? Sí y no. O sea, sí desde la perspectiva que nos va a ayudar a muchas cosas, sí desde la perspectiva de que yo creo que, por ejemplo, decía Ricardo, ¿no? La IA ahora nos ayuda a muchos procesos, va a ser muy difícil que tenga criterio. Bueno, si tienes un buen cerebro, va a tener un poquito más de criterio que ahora, ¿vale? Porque al final le puedes dar un contexto más curado, cada vez va a poder ayudarnos en alguna cosita más. Si no lo tienes va a ser muy, muy difícil. Pero claro, por otro lado, yo creo que al final todos de una forma u otra estamos tendiendo ahí. O sea, al final yo creo que quizás lo que va a hacer todo esto es separar todavía más los niveles de agencias que hay, ¿no? Pues los que tienen más experiencia, más conocimiento y ahora vamos a tener más tecnología, vamos a ir más arriba y bueno, pues crear una nueva agencia, salvo que vengas con un modelo muy basado en tecnología o con algún otro enfoque, va a ser más complicado. ¿Por qué? Porque al final, bueno, decía Ricardo lo de las horas hombre, ¿no? Aquí ya empieza a haber estos criterios de, ostras, si yo vengo y ya tengo mucha más diferencia con una agencia más pequeña porque he automatizado la mitad de mis procesos, porque tengo este cerebro, porque te meto una capa de tecnología, a lo mejor sí que voy a ser capaz, ¿no? De operar con un margen mayor o de cobrar de alguna otra forma. Yo sí que creo que va a generar una diferencia entre niveles de agencias, pero luego la realidad es que como todas las tecnologías, al final del tiempo todo se tiende a normalizar. Es decir, las cosas que funcionen las vamos a adoptar todos durante un tiempo, durante una ventana de temporal, va a haber ciertas ventajas competitivas. Lo que dudo mucho es que esto se conserven en el tiempo. Es decir, al final, pues muy seguramente esto tiende todo a la normal. Entonces, yo creo que hay que hacerlo. O sea, creo que estamos todas las organizaciones ahí. Dudo de que sea realmente una ventaja competitiva o sea algo diferencial. Más bien va a ser diferencial no trabajar en esa línea porque te vas a quedar atrás, vas a ser menos eficiente. 100%. Y Ubaldo, ¿cómo estáis trabajando CRO vosotros con vista a futuro? ¿Cómo visionáis el servicio de CRO y cómo estáis trabajando ahora para ese servicio? Qué pregunta. Qué pregunta. Vale. Mira, yo tengo la opinión hoy que perfectamente la puedo cambiar mañana. También que quede esto. Eso está grabado, está grabado. Vale. Eso Mañana, es lo interesante de esto, que lo veremos claro, en X meses y diremos. Sí, no, pero mañana puede cambiar perfectamente. Hoy es 2 de julio, que quede muy claro, 6:08 de la tarde. Vale, no, fuera bromas. Yo creo que al final hay una línea invisible, así horizontal, ¿no? Que entonces abajo están las cosas que puede hacer la tecnología por nosotros, ¿no? Y aquí arriba, las cosas que solo pueden hacer las personas, ¿no? Y lo que ha hecho la IA generativa es que esta línea la ha subido mucho. La ha subido bastante. Entonces la IA generativa ahora puede hacer muchas más cosas de las que podía hacer hace 3 años, e incluso hace 1 año y casi que hace 6 meses, ¿no? Entonces, claro, la manera que estamos nosotros integrando y cómo creemos que va a funcionar el CRO es de una manera bastante parecida como otros gigantes de grandes corporaciones están trabajando, que están incluso ya operando o sea, que ya su trabajo no es
muchas veces analizar un sitio web, sino mejorar un sistema agéntico que mejora un sitio web. O sea, entonces, ¿no? Tú de repente eres un experto de backend que trabajas en un IBEX 35 y ahora ¿cuál es tu trabajo? Mi trabajo es mejorar el agente que hace el código, ¿no? Y es como, wow, es un nivel de abstracción es superior, ¿no? Entonces nosotros lo que estamos haciendo ahora es crear diferentes sistemas, o sea, en un plano muy operativo, estamos construyendo diferentes sistemas agénticos que lo que hacen es cubrir diferentes capas de lo que es todo un proceso end-to-end de experimentación online, ¿no? Eso son las capas más operativas. ¿Para qué? Para que las personas de mi equipo tengan tiempo para coger esas manzanas que están arriba en el árbol, ¿no? Y que todavía la IA generativa no llega, ¿no? Pues oye, pues una pregunta. ¿Podemos hablar de verdad de una personalización online en tu negocio que de verdad genera un impacto y demás? ¿Cómo configuramos para que esto tenga una latencia menor? ¿Cómo podemos mejorar de verdad la experiencia en tu sitio web, ¿no? ¿Cómo podemos mejorar el checkout, ¿no? En función de toda una serie de parámetros. Esas cuestiones que muchas veces implican política, implican alinear un montón de stakeholders. Esto no es algo que un modelo como Fable pueda gestionar fácilmente. O sea, esto es un tema de humano y totalmente político dentro de una organización. Entonces, claro, aceptando que hay unas cosas que hace la tecnología y otras que hacen las personas, tú tienes que determinar muy bien qué le toca hacer a las personas y qué le toca hacer a las máquinas. Porque si tú intentas jugar a lo que hace la máquina, vas a fracasar el 100% de las veces. De las veces. En cambio, yo creo que tú te tienes que enfocar como persona a dedicar tiempo en aquellas cosas que muy probablemente todavía harás mejor, ¿no? que las máquinas. Y es donde estamos ubicando a las personas en la organización. Esto en un plano operativo y en un plano más estratégico, pues todo el reposicionamiento que estamos haciendo y toda la historia. Va un poco por aquí la película. ¿Y vosotros en Flat, Ricardo? ¿Nosotros qué? ¿Cómo estáis mirando al futuro en CREO y construyendo ahora para ello? Yo creo que, mira, para mí el problema, yo en los 13 años que llevo en Flat, creo que esta es la etapa más movida. O sea, no digo que eso sea ni bueno ni malo, más incluso que el COVID. Porque el COVID fue un momento que como emprendedor y empresario fue espantoso, pero fue un momento puntual. O sea, tú sabías que eso se iba a acabar en algún momento. Entonces, esto es un cambio mucho más serio, ¿no? Donde además yo creo que la sensación que tenemos todos es, madre mía, a ver si acierto, porque es que como no acierto, me voy a la mierda. O sea, al final, un poco en la línea de lo que decía Corti, yo creo que toda agencia, da igual su tamaño, y de hecho hemos visto estos meses noticias terroríficas de grupos enormes como GroupM, como Publicis, etcétera, que las han pasado finas filipinas, gente que parecía intocable. Entonces nosotros estamos en la búsqueda, como todos, del mejor modelo que podamos desarrollar de trabajo, que implica hacer tus propias herramientas, tener tu propia cultura, tener tu propio estilo. Creo que la gran virtud de cualquier empresa que dura en el tiempo, y tanto Product Hackers como Lines, como Brink, como nosotros mismos duramos en el tiempo, es que ha sabido adaptarse con más o menos fortuna, ¿no? A veces te sale bien y aciertas al 100% y pegas un pelotazo, y a veces pues te sale menos bien y tienes que dar 3 pasos atrás, ¿no? Pero bueno, todos los que estamos aquí llevamos unos cuantos años vivos, o sea que haremos las cosas por lo menos medianamente bien, ¿no? Yo creo que el problema es que la mayoría del trabajo que se ha hecho en marketing digital hoy día vale muy poco. Vale muy poco. O sea, la mayoría de recomendaciones, consultorías, guías de cómo hacer algo, hoy en día cualquier modelo te las entrega así de rápido. Yo no necesito pagarle a nadie para que me haga un plan de marketing, entendámonos bien, dependiendo de qué tipo de negocios hablemos, ¿no? Entonces, claro, tú, como bien ha dicho Baldo, tienes que colocarte en la marea para ir hacia arriba, porque como te quedes haciendo lo de siempre no vas a llegar. Entonces, yo creo que esto pasa por un uso muy intensivo de la tecnología, un volumen de prueba-error enorme,
y también por desarrollar una mentalidad, voy a decir, más líquida en la forma de trabajar, ¿no? O sea, ya no vale tanto eso de... O sea, yo he trabajado para gran agencia muchos años y al final tú veías que la estructura de una campaña que se hacía para una marca de cosméticos era exactamente la misma que se hacía para una marca de automóviles, con cientos de miles de euros de por medio, ¿eh? La misma, exactamente la misma. Bueno, pues esto ahora ya no sirve. Entonces, yo creo que la clave de todo es esa adaptación de la que yo os hablaba antes, por un lado, y luego probar muchas de las herramientas que hay afuera y sobre todo a nosotros lo que nos ha funcionado últimamente, porque hubo un momento que nosotros dijimos, bueno, que todo el mundo se ponga a probar IA y que aprenda a su ritmo, y eso es un desastre. O sea, yo aquí saco las miserias también, ¿no? Y eso es un desastre. Entonces, ¿qué ha funcionado bien en nuestro caso? Que nosotros desde la dirección digamos, mira, vamos a ir por aquí, por aquí y por aquí. Y como vamos a ir por aquí, por aquí, por aquí, vamos a desarrollar estos 5 proyectos de IA para ayudarnos en estos 5 caminos. Y el resto de caminos que los caminen otros. Pero yo no los voy a caminar. Entonces yo ya os lo he dicho, o sea, al final nuestro objetivo es ser nuestro objetivo con la filosofía de BXO es ser un partner de negocio digital. Alguien que puede ayudarte a que tu negocio digital funcione lo mejor posible. ¿Eso incluye en mucha medida mejoras de conversión? Sí, pero también hay mucho campo en el que es más investigación, comportamiento, diseño, lo que hemos hecho siempre, ¿no? Esa es un poco la foto. Dentro de eso, creamos herramientas con IA para ese camino, pero hay otro camino pues, que nosotros no vamos a caminar. Por ejemplo, el de las redes sociales, el de la creación de contenidos con IA, el de los avatares. No lo vamos a caminar, sí lo vamos a utilizar. O sea, yo, por ejemplo, mañana tengo una reunión en la que una de las propuestas que nosotros hacemos es utilizar avatares virtuales para comunicar para una gran corporación, ¿vale? Pero no los vamos a hacer nosotros, porque no puede llegar a todo. Entonces, yo creo que la clave también es tener una buena red de partners que te complementen en el core, pero también tener muy claro dónde sabes tú aportar valor. Y yo, por la experiencia que he acumulado estos años, nosotros el valor, ese valor percibido que hablábamos antes, el valor lo aportamos en un poco lo que decía Corti, en que tenemos mucho conocimiento de negocio digital. Entonces, quien viene a nosotros viene porque, oye, yo tengo una serie de problemas que otra gente no me ha sabido resolver, ayúdame tú. Y ese tiene que ser nuestro foco con IA y sin IA. La IA lo que nos tiene que ayudar es sistematizar, facilitar, agilizar y, para mí, lo principal, crear soluciones nuevas. A mí la IA que se utiliza para cuéntame cómo se hizo tal, entiendo su valor, pero creo que tiene menos que el, oye, yo tengo una serie de hipótesis y, o sea, yo he hecho unas skills en Cloud y un par de gems en Gemini, entrenando cosas muy sencillas de hacer, entrenando con temas de CRO y me he quedado muy sorprendido de lo que te pueden llegar a sacar, ¿eh? De bien, quiero decir. Entonces, claro, esto hace que te plantees, bueno, o sea, yo soy de la posición contraria de necesitamos menos gente. No, no, yo lo veo al revés. Yo creo que necesito más gente para hacer más de esto a lo bestia. Y además, otro tema que voy a poner patata caliente, o sea, que algo esté hecho utilizando mucha IA, para mí no tiene que ser más barato, tiene que ser más caro. Y te explico por qué. Tiene que ser más caro porque yo en 2 semanas estoy entregándote lo que antes me hubiera costado 6 meses. Entonces tú vas a ganar 5 meses y medio de ganancia. Entonces vas a ganar mucho más dinero. Entonces, como vas a ganar mucho más dinero, a mí me tienes que pagar mucho más dinero. Esa es mi visión, que es bastante contraria a lo que suelo escuchar todos los días, que es, como esto está hecho con IA, tiene que ser más barato. Pues no, porque una vez más, la IA te puede entregar una absoluta mierda. Entonces, si está bien hecho con buena IA, lo que tienes que hacer es pagar más. Sí, el tema de precio. Y esa es un poco la dirección, ¿eh? Y esa es un poco la foto, pero colocando a personas con esos skills de conocimiento por encima de todo eso. Lo que pasa que pues tu trabajo es mucho más, no voy a decir fácil, pero más sistematizado. O sea, muchas cosas, sobre todo lo que tiene que ver con joder, que yo lo he hecho y vosotros también, sacarte hojas de Excel enteras partiendo de Analytics, hacer unos... Bueno, pues es que todo esto ahora se resuelve con muy pocos clics. Y puedes dedicar esas 3-4 horas que antes dedicabas a eso a realmente cruzar datos cuantitativos con variables sociales, por ejemplo, o con variables de comportamiento, que ahí sí que la IA difícilmente te puede ayudar. Exacto. Muy interesante. ¿Y vosotros, Corti, cómo estáis mirando a futuro?
Por contar cosas distintas, ¿eh? Porque al final, joder, entre Ubaldo y Ricardo, la verdad que vemos muchas cosas, yo creo, tenemos visiones en muchos aspectos parecidas, igual que Ubaldo, nosotros estamos un poco trabajando en ese pues, sistema de growth agéntico, tratando de colocar a la gente un poquito en unas capas más estratégicas, igual que Ricardo tenemos la obsesión, ¿no? de ver cómo impactamos más y mejor en negocio y también vamos muy en esa línea. Y lo que estamos un poco a nivel, quizás por cosas que nos han hablado trabajando, es mucho en cómo activamos la información de forma automática. Un concepto que estamos empezando a llamar Agentic Growth Loops, por ponerle nombres bonitos. Ya sabes que somos muy marketers. Ricardo, no se te oye. Estás en mute. Y en inglés, que si lo pusieras en español, habría que probarlo en español castizo, a ver qué tal te funciona. Es que va a ser más jodido el reel, yo te lo digo ya. Es un poco, en esta línea sí que vemos que la IA, una de las cosas que nos permite es como activar información en tiempo real. Por ejemplo, en algún caso con algún cliente lo que estamos haciendo es, pues estás escuchando llamadas en tiempo real y dando feedback a los comerciales, o por ejemplo gracias a la IA puedes procesar todos los tickets de soporte todos los días y no solo mandar resúmenes a los departamentos, sino activarla. Voy a generar una FAQ para este producto porque la gente se está quejando, imagina, de que la talla no funciona. Es decir, sí que vemos que la IA ahora permite hacer algo que llevamos toda la vida queriendo hacer en las organizaciones. Queremos muchos datos antes, ¿no? ¿Para qué? Pues no sabíamos muy bien para qué. En el fondo los queríamos para poder tomar mejores decisiones y cambiar cosas. Joder, pues ahora los agentes ese tipo de cosas lo hacen muy bien, porque hay muchas cosas que no requieren un nivel de criterio ni de toma de decisión muy complejo. Ostras, el 80% de la gente que compra este pantalón se queja de la talla. Pues, tío, tienes un problema. Ese problema, ¿cómo lo tienes que hacer? Lo tienes que reportar al que compra para que lo compre mejor o lo talle mejor, y seguramente mientras tanto lo tienes que poner en tu web y tienes que decir este producto tallado de otra forma. Eso lo puedes automatizar. Entonces estamos trabajando mucho en soluciones que enganchadas al core, ¿no? A este cerebro interno y a los sistemas de información de cliente permitan hacer estas cosas. Pero volvemos a lo mismo, automatizar todo aquello que sea automatizable y a donde no llegábamos antes, y poner a los humanos a que piensen más y mejor. Igual que ha dicho Ricardo, que yo creo que eso es para enmarcar. Y lo dice Jensen Huang, el de NVIDIA, ¿no? Hacer más con más, ¿no? Joder, si que tienes una tecnología nos permite hacer más cosas, tener más impacto, pues tener más gente buena, que los jorobas a encontrar, decía Ricardo, en esa pues, gente con cabeza, con criterio y con capacidad de aprovechar esto y ponerlo al servicio de nuestros clientes y de los retos que tenemos por delante. Muy interesante también. Y para cerrar, Manuel, cuéntanos en Brin cómo estamos mirando al futuro. Pues bueno, un poco lo que hemos estado comentando aquí, porque precisamente al final tanto Lines, Flat, Product Hacker son organizaciones en las cuales nosotros, por el trato que tenemos y la cercanía, son organizaciones que nosotros tenemos como referencia, y al final lo que estamos construyendo, o mirando al futuro, un poco como comentaba Waldo, eso, utilizar la IA como una herramienta que nos permita a nosotros poder estar más arriba de la marea, ¿no? Y poder sistematizar o, digamos, optimizar ciertos procesos para poder liberarnos y poder pensar más allá, ¿no? Esa parte que también comentaba Ricardo de, oye, cómo nosotros podemos liberarnos para poder pensar soluciones fuera de la caja, ¿no? Que creo que también hay mucho margen, ¿no? Porque al final, en estos entornos de alta incertidumbre, tenemos que estar pensando constantemente en cómo podemos resolver las cosas de una manera diferente. Porque estoy totalmente de acuerdo que lo que funcionaba en el pasado no tiene por qué funcionar ahora, y más con la incertidumbre y los cambios que hay, ¿no? Entonces, bueno, no me quiero dilatar mucho en esto, porque al final creo que estamos todos muy alineados en cuanto a cómo tenemos que abordar, ¿no?, los retos que tenemos aquí. Y bueno, y por ir cerrando, el agradeceros a Ricardo, a Corti y Ubaldo, el haber estado, porque también Ricardo ha sido profesor mío en el máster de CRO de K-School hace también unos años, y la verdad que muy agradecidos de que hayáis participado en esta mesa redonda, y seguramente esto que hemos dicho ahora, si lo escucháramos dentro de otros 8 meses o 4 meses, seguro que nos encontramos un panorama totalmente diferente. Sí. No, gracias a vosotros por crear este espacio, también, que compartís un montón, tío, y se agradece.
Se agradece un montón, la verdad. Yo también quiero agradecerle a Corti ese fondo que tiene tan colorido de pantalla, que sea portacolor. ¿Cómo se nota los que os gastáis las perras en Es que producción audiovisual? yo tengo que justificar. Yo me he gastado las luces, tío, las tengo poniendo en todos los lados porque si no, luego me pasan falta en casa. Ya me dicen, tío, compras demasiado cacharro. Iba a hacer un comentario, pero no lo voy a hacer porque es un cruce entre Tron y alguna otra cosa. Vale. Pues muchas gracias, chicos. Muchas gracias, Ricardo, Corti, igual, A vosotros. por contarnos vuestra visión y vuestra experiencia. Espero que os haya gustado el SAP CRO Talk y nos vemos en el siguiente.